La presión hidrostática es la presión ejercida por un fluido en cualquier punto de su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un tanque de agua, podemos saber cuál es la presión que se ha ejercido sobre cualquier punto. Por ejemplo, este, o este, o este, siempre teniendo en cuenta que contamos con el agua que tenemos por encima en cada punto. Esta presión hidrostática solamente afecta a fluidos, es decir, gases y líquidos. En general vamos a trabajar con líquidos porque las condiciones con las que se trabaja son mucho más fáciles. Esa presión hidrostática la vamos a llamar P sub H mayúscula y su fórmula es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta la altura del agua que soporta, bueno, del agua o del líquido, el que sea, es decir, H, la gravedad, que siempre serán los 9,8 metros segundo al cuadrado, porque vamos a trabajar en general en la Tierra. En algún caso específico en el que no fuera así tendrían que decírnoslo. Y por último tenemos que tener en cuenta la densidad tanto del líquido como del gas. En general, como van a ser líquidos, pues puede ser la densidad del agua, la densidad del aceite, la densidad del agua que no es igual a la del mar que la de agua dulce, etc. Vamos a hacer unos ejercicios. Calcula la presión que se ejerce sobre el fondo de un tanque lleno de aceite si dicho tanque tiene una altura de 7 metros. Dato, la densidad del aceite es de 0,79 gramos mililitro. ¿Cuál será la fuerza que habrá que aplicar sobre un tapón al fondo del tanque para levantarlo si tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados? Bueno, a este ejercicio le falta terminar la interrogación. Y además este ejercicio es interesante porque nos mezcla la presión hidrostática con la fórmula de la presión general, como dos apartados. Entonces tenemos un tanque, como hemos dicho, con un tapón por aquí abajo. Y nos preguntan cuál sería la presión aquí abajo. Pero nosotros tenemos que contar con toda la altura del tanque, asumiendo que está lleno de ese aceite de arriba abajo. Esto sería una altura de 7 metros. Y además nos dicen que este aceite de aquí tiene una densidad de 0,79 gramos mililitro. Pues en la primera parte sabemos que con la información que tenemos podemos hacer la primera pregunta o apartado A si queréis, que nos preguntan cuál es la presión que se ejerce sobre el fondo del tanque teniendo en cuenta que tenemos todo el aceite por encima, que sería la presión hidrostática es igual a la altura del tanque por la gravedad por la densidad del aceite. Lo que tenemos que tener presente es que todo tiene que estar en unidades del sistema internacional porque si no, no se pueden pasar a pascales después. Así que vamos a estos 0,79 gramos mililitro, pasarlos a gramos metro cúbico. Perdón, kilogramos metro cúbico. Tendríamos 1000 gramos por abajo, 1 kilogramo arriba y los mililitros, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta que los mililitros a qué se corresponden los centímetros cúbicos, con lo cual después tenemos que pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Así que tenemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro y que un metro cúbico son, pensad que aquí tenemos decímetros, centímetros, o sea que es 10 a la 6. Dado que aquí tenemos 10 a la 3 entre 10 a la 6, solo tenemos que multiplicar por 1000. Se nos quedaría una densidad de 790 kilogramos metro cúbico. Ese es el dato que podemos poner aquí. Así que tendríamos que la altura son 7 metros por 9,8 metros segundo al cuadrado por 790. Y eso nos da
54.194 pascales. Ahora en el apartado B nos preguntan la fuerza que se ejerce sobre este tapón si queremos, o sea que habría que ejercer para levantar ese tapón teniendo en cuenta que tenemos encima la presión de todo el aceite, porque la presión en los líquidos se expande por todas partes por igual y en todas direcciones, con lo cual ese tapón tiene la presión ejercida por todo el aceite. Esa presión sería esa presión sería igual a la presión hidrostática y teniendo eso en cuenta tenemos que la presión es igual a la fuerza entre la superficie y podemos extraer la fuerza en presión por superficie. La presión la acabamos de calcular, 54.194 por la superficie que nos la dan, que son 5 centímetros cuadrados. Pero esos 5 centímetros cuadrados habría que pasarlo a metros para realmente poder eliminarlo con los pascales y que la fuerza final nos quede en newtons. Así que esos 5 centímetros cuadrados pasados a metros tendríamos centímetros abajo, metros arriba y un metro serían 10 a la 4, con lo cual estaríamos diciendo que son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso es lo que vamos a poner aquí arriba, 5 por 10 a la menos 4, o también podéis poner 0,0005, ¿vale? Y eso nos da 27,097 newtons.